Exacto. Las buenas prácticas es una metodología de la administración, de la teoría de la administración de empresas que se empieza recién a trasladar y aplicar al campo de la gestión cultural. Y la idea es identificar dentro de proyectos culturales qué de exitoso o de beneficioso para la comunidad en general tienen esos proyectos y que además merezca la pena replicarlos en otros lugares, ¿no? Entonces, la idea de una buena práctica es justamente saber qué parte de un proyecto, porque no necesariamente un proyecto en su totalidad es una buena práctica. Puede ser que, por ejemplo, el proyecto en su etapa de difusión sea una buena práctica, o puede ser que el proyecto en su etapa de planificación sea una buena práctica. No necesariamente es el proyecto completo, sino puede ser solo una etapa que haya hecho las cosas bien. Y la idea es justamente difundir proyectos que están haciendo las cosas bien. Ayer escuchamos 3 experiencias que para mí eran muy interesantes. Eso no significa que no hayan errores en estos proyectos, sino que hay algunos procesos o decisiones que han tomado los gestores que han hecho las cosas que funcionen, y lo que decía ayer, que la gente participe. Ese es un punto para mí muy importante de una buena práctica, que haya participación de la comunidad, pero no solo en el tema de asistir, por ejemplo, a un festival, sino en el poder participar de la decisión de hacer un festival, participar de la organización del festival. Es decir, a la comunidad no se le puede imponer: yo voy a venir a esta zona de Comas a organizar un festival de cine porque yo creo que se necesita. No, es conversemos, qué necesidades hay, qué tipo de productos hay que desarrollar. Entonces, los niveles de participación de una comunidad tienen que ser muchísimo más allá de lo que realmente estamos trabajando. Eso por un lado, que podría considerarse una buena práctica, los proyectos en los que la gente participa en todo el proceso de elaboración de proyecto. Lo otro es la sostenibilidad, que ayer hablábamos, de proyectos que tienen una mira a largo plazo y no proyectos que nacen hoy para morir mañana, sino que tienen la capacidad de trascender en el tiempo y de tener un impacto mucho más allá en el tiempo, ¿no? Que la gente recuerde que ese proyecto sucedió y que exija que ese proyecto vuelva, ¿no? Y también tiene que ver con hacer que el público se sienta satisfecho con el proyecto que sea, es decir, la sociedad en general sientan que le están entregando un producto que vale la pena, ¿no? De calidad, que hay inclusión, que hay democratización de la cultura, que hay acceso a la cultura. Es decir, hay una serie de criterios que establecen qué puede ser una buena práctica. Entonces, lo que yo ayer decía en la conferencia es que no podemos decir que todos los proyectos son buenas prácticas. Hay proyectos que probablemente tengan más errores que aciertos, y eso también hay que decirlo, porque también se aprende de los errores. Yo me he dado cuenta que a los gestores les cuesta mucho decir en qué se equivocaron, ¿no? Les cuesta mucho decir cuáles son los errores que han sufrido y los problemas que han tenido en todo el proceso. Solo hablan de las bondades. Entonces, y ahí se pierde la capacidad de aprender de lo bueno y de lo malo. Entonces, ayer yo lo que decía yo era de esta importancia de identificar la situación previa de la situación posterior, ¿no? Hay que acordarnos que los proyectos surgen de identificar problemas. Uno identifica un problema, y ayer lo escuchábamos en Tucumán. Tucumán era una población abandonada, una pirámides abandonadas, una población alejada del sitio arqueológico, una población que no entendía el sitio arqueológico. Se diseñó un proyecto que revierte esa situación. Ahora tienes una comunidad que participa, unas pirámides que están generando dinero, investigación, museo y todo lo que nos han contado. Es decir, fíjate cómo podemos inclusive medir la diferencia entre esa situación pasada y la situación actual en el caso de Tucumán. Podemos diseñar indicadores que digan cuánta gente visitaba la pirámide, cuánta gente la visita ahora, luego de que ha sido desarrollado todo el proyecto. ¿Cuánto participaba la comunidad? ¿Cuánto participa ahora? ¿Cuánto empleo se ha generado en la comunidad? Porque Tucumán ha generado empleo. ¿Y cuánto se genera ahora? O sea, ¿cómo ha elevado incluso, mira, la calidad de vida de los pobladores de Tucumán antes del proyecto y después del proyecto? O sea, creo que ahí no solo es cuestión de decir yo hago las cosas bien,
sino de demostrarlo con indicadores. No es solo un tema de que la buena práctica sea solo en el campo, por ejemplo, de la gestión pura y dura del proyecto, de la producción del proyecto. También es en la planificación, incluso en la difusión del proyecto, en cómo captar al público, ¿no? Yo ayer ponía un ejemplo. Mira, si yo organizo un congreso y tengo como objetivo que asista jóvenes de entre 15 y 18 años y resulta que hago mi proyecto y al congreso van amas de casa y lo tengo lleno, lo he hecho mal. Porque el público objetivo no llegó. No importa el número de gente que esté en el evento. O sea, y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la cantidad de gente que asiste y no por el público al que yo quise llegar. Y puede que el público al que yo quise llegar no llegó. Entonces, no es un proyecto exitoso, no estoy haciendo las cosas necesariamente bien. Y este es un ejemplo también, ¿no? O sea, al Encuentro Nacional de Cultura han venido la gente que queríamos que vengan. Eso es evidentemente eso es algo que vamos a evaluar después, pero en principio aparentemente sí están los gestores, los artistas, incluso los políticos que están trabajando en gestión cultural. Si no hubiera venido ese público y tuviéramos, qué sé yo, escolares, ¿no? No es que los escolares, no, sino que mi objetivo en el proyecto era otro. Entonces, ahí hay muchas cosas que evaluar. Efectivamente, lo que tú has dicho también es importante, es decir, puede haber una buena práctica en la etapa de investigación del proyecto, por supuesto. Puede ser que yo haya hecho una muy buena investigación que me haya permitido diagnosticar una problemática que sin esa parte, sin esa investigación no hubiera podido. Entonces, si yo no diagnosticaba adecuadamente, yo realizaba un proyecto equivocado, porque el diagnóstico va de la mano con el desarrollo del proyecto. Entonces ahí hay muchas cosas que tienen relación, ¿no? O sea, toda la preparación de un proyecto es una cadena, es un proceso continuo. Yo puedo identificar buenas prácticas en esta etapa, en esta o en esta. Que lo principal es la satisfacción del público, ¿no? Lo principal es sentir que el público sienta satisfecho con lo que han escuchado. Por ejemplo, acá podríamos, ¿no? Un indicador podría decirse, pero para eso, ojo, tendríamos que aplicar encuestas, ¿no? Para conocer la opinión de la gente. ¿Qué piensas del encuentro? De todo lo que has escuchado. ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? Porque la gente acá está invirtiendo tiempo, ¿no? Y invertir tiempo significa invertir dinero, porque estás pasándote 3 días acá. Entonces, ¿esa inversión valió la pena? ¿Escuchaste cosas que nunca habías escuchado? ¿O escuchaste discusiones que te han satisfecho, te han parecido? Entonces, eso viene a ser una evaluación para mí muy importante, que es el haber llegado al público. Si es que tu objetivo de proyecto era llegar al público, no necesariamente tiene que ser ese objetivo. Pero creo que lo que tú decías, ¿no? Que una comunidad se apropie de un proyecto. ¿Qué más buena práctica que sentir que la gente, tú organizas un festival ahora y el próximo año la gente te exige que continúe ese festival, ¿no? O sea, la propia gente que esté satisfecha y que esté exigiendo. ¿Por qué? Porque eso le ha cubierto sus necesidades culturales de alguna manera, ¿no? Hay que buscar también los cursos de formación en gestión cultural, que la mayoría te ofrece diseño de proyectos. Y no solo en gestión cultural, porque el diseño de proyectos es una herramienta de la planificación estratégica en general, ¿no? Entonces, yo creo que primero ahí hay que buscar cursos que sí se dictan en Perú, sí hay universidades que ofrecen cursos de diseño de proyectos. Eso por un lado. Por otro, ahora en Internet hay mucha información. Es cierto que en Internet también hay basura, ¿no? Información basura y información valiosa. Hay que saber identificarla, ¿no? Esa parte puede ser complicada. Pero yo he encontrado en Internet cursos completos de diseño de proyectos. Hay que también ahí saber un poco navegar. Y por último, hay una cosa que sí es cierto, hay una carencia evidente en el sentido de lo que tú me estás diciendo. Yo recuerdo que en Brasil hay un banco que financia proyectos culturales. Es un banco que tiene todo un área de financiamiento cultural para proyectos para los brasileños, ¿no? Y entonces se empezaron a dar cuenta que la gente no sabía diseñar proyectos. Y entonces lo que hizo el banco fue crear un área de atención a artistas y gestores para enseñarles a diseñar los proyectos antes de presentarlos. O sea, el propio banco
crea un área de capacitación. Entonces venía un artista que decía, oye, yo quiero presentarme al fondo de dinero para la música. Decían, ok, entonces 2 horas de capacitación le daban para que ese señor, cuando presente el formulario al mismo banco, sea un proyecto de calidad y pueda digamos, pasar los estándares o cumplir los criterios que tenía el banco para acceder al dinero. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas aquí falta, ¿no? De hecho, creo que el Ministerio de Cultura debería de poder tener una oficina de atención al público, de poder transferirle al público el conocimiento del diseño de proyectos. Que felicitaciones de verdad por la implementación del instituto. Ojalá hubiera mucha más gente que tuviera ese tipo de iniciativas y ojalá que el instituto además empiece a ser reconocido por las instituciones, ¿no? Que empiece a recibir el apoyo, la difusión desde el ministerio hasta todos los municipios, ¿no? Y también de la gente que todos los que estamos trabajando en gestión cultural.